La imagen de Santa Rosa de Lima tiene distintos significados según los grupos que la adoran. Para la población, para los españoles, Santa Rosa era el primer fruto de santidad en América, ¿no? Entonces, de alguna manera, al ella llegar a los altares, la monarquía hispana sentía que la evangelización había triunfado en América. Luego, para los mestizos y para los indios, que en realidad no tenían vela en este entierro, según algunos documentos, Santa Rosa no era solamente hija de españoles, sino ella era mestiza. Desde el año de 1750 se empieza a transmitir una profecía política, que es la que va a ser retomada después por el propio San Martín, según la cual Santa Rosa habría dicho que después que los españoles gobernaran 100 años, ¿no?, el cetro caería de sus manos y retornaría un inca, y es así que Santa Rosa se convierte después en la patrona de la independencia americana. En México se dan cultos locales a las vírgenes traídas por los españoles. La Virgen de Guadalupe pronto se convierte en un ícono mexicano que los representa y los diferencia de España. La Nueva España no tenía una identidad propia, era un virreinato y dependía directamente de España. Pero ya con la Virgen de Guadalupe buscaba una identidad mexicana. Y había un momento en que las vírgenes se enfrentaron. Había la Virgen española la encabezaba la Virgen de los Remedios y la traían el ejército español, y los insurgentes traían la Virgen de Guadalupe y confrontaban ellos a las imágenes como estandartes. Otro caso muy significativo es el culto al niño Jesús inca. Son los jesuitas los que desde Cusco impulsan en la capilla de la iglesia que allí tenían un culto a un niño Jesús ataviado como inca. Estos elementos tomados del mundo precolombino es para decir, somos como los españoles, pero no somos españoles, somos los dueños de esta tierra, porque heredamos a los precolombinos. Hay muchos elementos mestizos dentro de esa cultura criolla, o sea, son blancos y son mestizos. Es la combinación del pasado heroico precolombino, pero con el nuevo orden. Pero siempre la dominante va a ser la cultura occidental. El barroco americano es también un espacio para la resistencia. En muchas de sus obras surgen los reclamos y el deseo de mantener viva la cultura originaria de los artistas. Lo interesante de esta pintura es que reúne los dos reclamos de la nobleza incaica en el siglo XVIII, que es tener acceso, poder ingresar a las órdenes religiosas, que a los indios les estaba vetado, ¿no?, y luego la autonomía política, ¿no? Entonces, de alguna manera, al transformar al niño Jesús en una especie de rey sacerdote, y convertirlo en inca y venerarlo, se convirtió en un símbolo subversivo del catolicismo andino, ¿no? Durante el siglo XVIII, las devociones aborígenes se expanden entre la población mestiza. Gracias a las riquezas extraídas de las colonias americanas en los siglos XVII y XVIII, los conquistadores viven en la abundancia. Los barcos viajan a Europa cargados de oro y vuelven con variadas mercancías. Parte de este botín se usa para financiar un enorme volumen de obras de arte que pronto se convierten en símbolo de poder y jerarquía social. El arte impone una cultura y se transforma también en una valiosa mercancía. Había muchos pigmentos que se usaban en la época colonial que también se usaban en el mundo precolombino. Por ejemplo, América producía un colorante más caro, el más caro, que era el carmín de cochinilla, que se saca de, que se saca de un insecto que produce cierta calidad de cactus. A España eso le daba muchísimos dividendos porque era el pigmento más caro y que se vendía muy bien en Europa. Pero ¿qué pasaba?
se extraía, se cultivaba en América, se llevaba a España y de España se comercializaba y se volvía a vender a América. En el Virreinato del Perú, los principales centros de producción pictórica son Cusco y Potosí. En Cusco se forma un gremio de artistas plásticos integrado por españoles y una mayoría de indígenas. Entonces forman su propia comunidad de producción, que instalan grandes talleres con cientos de personas trabajando, con una mano de obra barata y de una producción absolutamente industrial. Podías ir a mandar a un mercader que te comprara 350 cuadros en el Cusco y te lo traían a lomo de mula hasta Córdoba o hasta Buenos Aires. Atraídos por las oportunidades que ofrece el Nuevo Mundo, muchos artistas españoles de la escuela sevillana llegan a trabajar a Potosí. Hasta que aparece la figura de Melchor Pérez Holguín, que es una persona muy particular, y que a esa producción sevillana le va a dar un sesgo, unas características estilísticas que lo van a hacer propio y que se va a terminar imponiendo como la definitiva en la escuela potosina, por lo menos hasta mediados del siglo XVIII, que tiene que ver con un expresionismo muy característico, con imágenes muy patéticas y a la vez muy estilizadas. La influencia de la escuela sevillana es importante, pero los artistas mestizos comienzan a darle a las obras su propia cosmovisión. Cada comunidad encuentra la forma de apropiarse de las imágenes que le habían sido impuestas durante la evangelización. En muchos cuadros hay una intencionalidad subversiva en donde el pintor andino lo que quiere es decir algo más, modificar la composición para incluir al indígena, al mestizo o al criollo como el nuevo protagonista del drama bíblico de salvación. Hay algunos casos concretos, como el de los ángeles arcabuceros, que son ángeles de tamaño natural, vestidos a la usanza militar y con arcabuces en las manos, ¿no? En el Virreinato del Perú, el arte barroco también se desarrolla en la provincia de Jujuy, hoy territorio argentino. En la pequeña iglesia de Uquía, en la quebrada de Humahuaca, se conserva una de las series más originales de ángeles arcabuceros. La ciudad imperial, que era Cusco, dictaba las normas para todo el virreinato, por eso a veces mucha gente dice, ¿cómo pintura cusqueña en Jujuy? En estos talleres se tiraba el lienzo completo de tela y el maestro del taller ya tenía en cartones dibujadas las distintas imágenes de santas, santos, vírgenes. Entonces venía el pedido. Entonces ustedes imagínense, 5 Virgen María, 2 San Pedro, 7 San Juan. Entonces el maestro buscaba el cartón del San Juan. En el contorno tenía todo agujeritos. Entonces lo apoyaba contra el lienzo, le espolvoreaba tierra de color y cuando la sacaba le quedaba calcada. Por supuesto, el maestro principal hacía lo más difícil, que es la expresión de las caras y las manos, o sea, se llamaba encarnador porque pintaba la carne. Entonces empezaba manos, caras, manos, caras, manos, caras, manos, caras, y atrás los aprendices que hacían los vestidos, 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 zapatos, 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 flor, flor, flor. Para disimular eso, venía el que se llamaba maestro dorador. ¿Qué le ponía? Le sobreponía a las vestimentas una especie de flores de oro, que justamente disimulaban la falta del trabajo en los vestidos. Y tenía otra función más, o sea, al estar tan llena de oro la pintura, reflejaba y llamaba la atención al nuevo feligrés.
En el taller de la Fundación Recrear de la provincia de Jujuy, Berta Alonso transmite a sus alumnos las técnicas artísticas utilizadas por sus ancestros. Estamos recreando ese patrimonio, que nos parece una manera de revalorizarlo, entendiendo qué significaron, entendiendo qué elementos usaron, por qué aparecen estas cosas que nosotros le decimos sincretismo, que es la mezcla entre dos religiones distintas, lo que era el culto a la Pachamama y lo que es el culto a María.